Me gustaría dirigir una meditación un poco particular que estos días para mí también ha sido algo que ha estado en mi mente y en realidad es jugar con las 4 Brahmaviharas, ¿no? Es empezar con meta, movernos hacia compasión, de ahí a mudita, alegría, y terminar con upeksha o equilibrio o sosiego. Entonces yo la voy a dirigir, va a ser una meditación cortita porque estamos, no es como estar en un sitio donde todo es más propicio, estamos en nuestras sillas o lo que sea, entonces va a ser una meditación cortita, pero no por ello menos provechosa. Como solía decir Sangarasita, recuerdo que una vez Parmi iba a un retiro y parece que era un retiro solitario, pero solo de un fin de semana o algo así. Y se encontró con Bhante y le dijo que iba a un retiro y ya estaba un poco así, sí, pero es solo un retiro de fin de semana, no es mucho tiempo. Y Bhante le dijo, en un fin de semana te podrías iluminar. Entonces no hay que menospreciar nunca los espacios que tenemos para meditar, para sosegarnos, para conectar, ¿no? Y aunque será una meditación cortita, no por ello menos profunda y provechosa. Nos empezamos a preparar. En los primeros instantes, simplemente deja la actividad del día, siente tu cuerpo y conecta con este propósito de la meditación. Un propósito contemplativo, amable contigo misma, contigo mismo, sin expectativas. Relajando, sintiéndonos, haciendo sagrado estos instantes. Vete hacia ti, cultivando una emoción de tranquilidad, positividad, amabilidad, conciencia amorosa hacia ti. Que yo esté bien en estas circunstancias y en cualesquiera otras. Que yo esté bien, consciente y feliz. Podemos aprender a estar bien incluso cuando las circunstancias no son favorables. Eso es meta. Una emoción amorosa, creativa, en donde lo que importa son nuestras respuestas
y no lo que está pasando. Permite que meta vaya creciendo. Meta es como un perfume, un aroma, una sensación que te va impregnando por dentro y después sale como por todos los poros de tu piel y se expande, acariciando a más y más seres, más y más criaturas. Ojalá que todos los seres, a pesar de las condiciones en las que estén, tengan en su corazón un nivel de meta, de bienestar, que este perfume de meta les nutra, les alivie, les alegre. Y con esta meta cultivada en nuestro interior, Karuna, compasión, es posible. Karuna hacia todos los seres que ahora están sufriendo, los que tienen miedo, los que tienen dolor, y también Karuna, compasión hacia los seres que tal vez estén ocasionando dolor, sufrimiento, dificultades a otros o a sí mismos. Desde la meta de tu corazón, la compasión crece hacia todas las criaturas. Comprendemos el dolor, comprendemos la ofuscación y meta se convierte en compasión para todos los seres, todas las criaturas. El dolor no tira para atrás ni a Karuna ni a Meta. Meta y Karuna siguen fluyendo, consuelan, fortalecen, alivian. Y tú la estás cultivando hacia ti misma, hacia ti mismo y hacia todos los seres. Y así es.
Incluso en los momentos más difíciles hay alegría. Cultiva la capacidad de mudita, alegría empática. Aspectos de ti que siguen siendo bellos, buenos y felices. Aspectos de otros seres que siguen siendo buenos, bellos y felices. Alégrate en lo profundo de tu corazón y contagia tu alegría. Envía tu alegría como ráfagas de aire fresco hacia toda criatura. A mí me alegra tanto poder tener estos medios para juntarnos. ¿De qué te alegras tú? Meta, Karuna, Mudita, Upeksha, equilibrio. Como una esfera en un plano perfecto. Cultiva así tu mente-corazón. Desde Upeksha tenemos todas nuestras energías disponibles y somos de profundo ayuda a nosotros mismos y al mundo. Cultiva Upeksha, equilibrio. No osciles. Equilibrio. Quietud. Upeksha, que también emanará de ti, como de la figura del Buda mismo, emanará de ti en todas direcciones. Cultiva Upeksha.
como si Upeksha reuniera Metta, Karuna y Mudita. Y desde esta suave profundidad de tu meditación pudiera influir el mundo. Si tú cambias, cambia todo. Y así es. Y poco a poco podemos ir terminando esta breve meditación sin prisas.